Ok, y esta semana vamos a estar desarrollando un tema que a mí me parece fabuloso y que debe parecerte igual a ti por el mero hecho de que vamos a hablar de Jesús. Vamos a hablar de nuestro Salvador, como lo estábamos cantando, y vamos a ver que su victoria fue la gran victoria. Y así se llama el tema de hoy, la gran victoria de Jesús. ¿Cómo se llama? Amén. ¿Ustedes creen que esa victoria fue grande, fue pequeña, fue intermedia? Grande, poderosa, única, incomparable, irrepetible, inmesurable. Fue la victoria de Cristo. La pregunta es, ¿qué venció? Amén. ¿Qué más venció el Señor? La muerte, venció el pecado. ¿Qué más venció? Venció a Satanás. ¿Qué más? Hasta ahí se nos trancó el serrucho, no importa, hoy lo seguimos hablando, hermano. Pero el hecho es que Jesús vino a esta tierra a pelear una batalla. Una batalla que tú y yo habíamos perdido hace mucho. Esa batalla que se perdió en el Edén. Porque si tú lees el relato bajo la óptica de una guerra, de una batalla, te das cuenta que a Adán apenas se le presentó la primera batalla, la perdió. Y como representante de la humanidad, su derrota fue nuestra derrota. Y todos nacemos en esa derrota. Todos hemos heredado esa derrota. Hemos quedado espiritualmente muertos y esclavizados a partir de esa derrota. Todo el que nace en esta tierra ya nace derrotado, hermano. Es increíble, pero dirás, no, yo nací en victoria porque nací y eso es un gran logro. Bueno, naciste en derrota. ¿Por qué? Porque heredaste la derrota de Adán. Y esa derrota fue el pecado. Todos nacemos pecadores. No hay ni uno que no haya nacido pecador, nacido de hombre y de mujer. Y lo increíble de esto, aunque es creíble porque lo dice la palabra, es que esa derrota no hubo nacido de hombre y de mujer quien pudiera vencer. No hubo uno. Tuvo que venir Jesús, nacido engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María Virgen, para que pudiese vencer por nosotros. Pero todo eso acarreó muchas cosas. Cuando Adán cayó en el Edén, él no cayó porque se tropezó. A él se le dio una regla, una única regla, hermano. De eso no había mucho. Había tantas cosas que hacer, pero una sola cosa no se podía hacer, y esa fue la cosa que Adán hizo. Pero hizo porque le provocó de un momento a otro ir para allá, o porque fue tentado. Porque fue tentado. Entonces allí tenemos que ver un panorama global que te voy a explicar en un momento, para que podamos entender a plenitud la dimensión de la victoria de nuestro Señor Jesús. El hombre estaba sin pecado en el huerto del Edén. Aparece Satanás y le presenta una tentación bajo un engaño, con que Jehová Dios te dijo. No, eso no es lo que es. Lo que quiere decir es que serás como Dios. Hasta ese momento ellos no habían pecado. La tentación no es pecar. Ellos estaban siendo tentados, y de sus propios deseos, de su concupiscencia, ¿qué salió? La desobediencia. Satanás lo tentó a pecar, ellos cayeron, y cuando cayeron, la paga del pecado es muerte. Inmediatamente, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Pero es que ellos siguieron viviendo, murieron espiritualmente, y la muerte entró al mundo como un agente que todos los seres humanos vamos a experimentar en algún momento de la vida.
Entonces, si tú ves allí el cuadro del juego, cómo se engranó eso, había un representante para la tierra, un encargado de la tierra que era Adán. Adán gobernaba la tierra. Satanás lo tienta y él peca. Satanás venció al que iba a gobernar la tierra. Por lo tanto, el ser humano perdió privilegios y está, por medio del pecado, siendo siempre manipulado, tentado y llevado por Satanás. Satanás creó a su vez, en ese instante, empezó a crear un sistema en el mundo para que todo lo que pudiésemos hacer que desobediese a Dios y que fuera en contra de Dios, se nos hiciese tentador. Y sale un sistema que llamamos el mundo. Todo eso pasó en un instante, con una sola derrota. Es increíble, hermano. Entonces, las personas dicen, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de esta tierra. Y es verdad, porque él se le dio potestad, porque venció en batalla al que iba a gobernar la tierra, que era el ser humano, que era Adán. Es decir, él entra en un rango de autoridad a través del pecado al ser humano. Y por eso es que tú ves que el ser humano no puede dejar de pecar. El ser humano siempre es controlado por Satanás para pecar. Y Satanás, a través del pecado llegó la muerte. Entonces Satanás utiliza la muerte como miedo para aterrorizar al ser humano, para manipular al ser humano. Por eso es que la gente dice, no, si esta vida es una sola, vivamos y comamos, rumbiemos y disfrutemos, porque algún día vamos a morir y nos vamos a perder de todo lo divertido, dice la gente del mundo. ¿Pero por qué? Porque tienen miedo a morir, y ese miedo a morir, Satanás lo manipula para que vivan en pecado. Y esa es la realidad del ser humano que no tiene a Cristo, hermano. Esa es la realidad. Usted no ve que desde pequeños ellos nacen y manifiestan el pecado a edad temprana. Empiezan a ¿qué? Esto es mío. No, y le pegan a papá y le pegan a mamá. Y eso es manifestación del pecado que ya está en ellos. No tienen conciencia, no entienden mucho lo que están haciendo, pero esa es manifestación del pecado. ¿Quién hizo eso? Le dice uno a los niños. Ellos que dicen, yo no. ¿Quién estaba jugando? ¿Quién estaba comiendo leche? Y la leche así. Yo no. ¿Quién limpió los ojos? ¿Quién rayó la pared? Y ellos con el creyón, la pintura en la mano. Yo no fui. Eso es pecado, hermano. Y todos nacemos pecadores. Y Satanás se aprovecha de ello, hermano. Se aprovecha. Y por mucho tiempo nosotros fuimos aprovechados por Satanás para que pecásemos en contra de nuestro Señor. Y de esa manera vivió la raza humana alrededor de 2448 años, hermano, pecando sin saber que era pecado, solamente sí sabían que era pecado, pero regulándose a través de la conciencia. Porque hasta 2448 años después llegó la ley de Dios, los 10 mandamientos y las otras leyes, para decir que esto es malo. Es decir, el pecado existía, las personas sabían que era pecado a través de su conciencia, pero donde no hay ley, no hay castigo. Te lo voy a ejemplificar de esta forma. Imagina que tú vives en una de esas casas que tienen césped, bien bonito y verde, como el que sale en las películas. Y tú te esmeraste en tener ese césped, pero a diario llega un paseador de perro con 5 perros grandotes y lo tomó como la letrina de su paseo. Y tú ves que ese césped todos los días aparece con pequeños montoncitos. Y tú dices, ay, pero es que esto no me lo están dañando. Y a ti te está generando molestia, a ti te está dando rabia. Pero, como ahí nos dice, prohibido no tomarlo de letrina canina, técnicamente, no está prohibido.
no hay una penalización. Pero si tú colocas un cartel que dice prohibido o habrá consecuencias legales, ya la persona, el paseador de perro, cuando vaya e intente y vea el cartel, entenderá que si lo vuelve a hacer, van a haber consecuencias legales. Antes no habían consecuencias legales, aunque estaba mal, pero ahora habrá una consecuencia legal porque tú le vas a poner tremenda demanda. ¿Se entiende lo que hizo la ley? La ley mostró lo que era pecado y las consecuencias del pecado. Las consecuencias, y Dios va a juzgar a toda la humanidad por la ley. Cuando todos comparezcamos delante del Señor, saldrán a flote los 10 mandamientos y verán, usted dijo mentiras. Y usted codició a la mujer de su prójimo. Yo no sabía que ella era de un prójimo. Y te van a juzgar según las leyes. Y vamos a encontrar que somos culpables. Era una batalla que el ser humano jamás iba a poder ganar. ¿Por qué? Fíjate, Adán, el representante de los hombres, cayó. Automáticamente por la simiente de Adán, la semilla de Adán, todos heredamos el pecado. Si quisiéramos reversar la circunstancia del ser humano, ¿qué tendríamos que hacer? Un humano, ¿verdad?, que no viniese de Adán, que fuese tentado, pero no pecase, viviera una ley perfecta, viviera una vida perfecta, cumpliese perfectamente la ley de Dios, venciese a la muerte y de esa forma poder darle redención al ser humano. Hermano, esa persona que lo logró es el Señor Jesucristo, pero ninguno de nosotros podía reversar esa circunstancia. ¿Por qué? Porque el pecado es heredable. No el pecado como acción, sino como circunstancia, como algo impregnado en nosotros. Porque el pecado contaminó cada fibra del ser humano, hermano. No quedó ni un pedacito, ni un pelito que no estuviese contaminado por el pecado. Eso se le llama depravación total. ¿Por qué? Porque todo quedó afectado por el pecado. Esa es la circunstancia del ser humano cuando nace. Triste circunstancia del ser humano. Y como veíamos, nosotros no podíamos hacer nada. Hermanos, si se levantase, imagínense el caso hipotético. Si naciese una persona de una unión entre hombre y mujer y viviese una vida sin pecado y cumpliese la ley y muriese, no fuese suficiente. ¿Por qué? Porque ya heredó el pecado de Adán y no resucitó para vencer a la muerte, para reversarnos al estado original con que el Señor nos creó, con que Dios nos creó. Si naciese un ser humano, porque sin necesidad de un hombre, sin necesidad de la parte del hombre, vamos a simular que fuese parecido a lo que sucedió con María, que del Espíritu Santo. Vamos a suponer. Y naciese esa persona y viviese una vida sin pecado, cumpliese la ley, pero no resucita, no podemos ser libres, porque aún así no habría vencido la muerte. Porque tenemos enemigos: la muerte, la carne, el mundo, Satanás. Pero el requisito para restaurar a la humanidad eran 5. Y eso lo vamos a estudiar esta mañana. El primero era nacer sin conexión al pecado. El segundo, tenía que vivir una vida perfecta en cumplimiento a la ley de Dios. Tercero, tenía que vencer al mundo. Cuarto, tenía que vencer a Satanás.
Y quinto, tenía que vencer la muerte. Y esos 5 requisitos únicamente fue cumplido en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imposible que tú y yo nos autorredimiéramos, porque no podemos cumplir ninguno de esos. Cuando ya tú entras en razón un poquito más adulto, a los 12 años, que estás entendiendo un poco más de la vida, ya tienes un pocotón de pecado arrastrado. Y si tú lo agarrases a un niño de 5 años, ya habrá dicho mentira. Mano, no hay cómo. La raza humana sin Jesucristo está perdida. Y gloria a Dios por Jesucristo, que nos redimió, cumplió una vida perfecta en obediencia al Señor y nos hizo libres de verdad, hermano. Libres para siempre. Y vamos a ver más adelante qué es eso de libre para siempre, porque aún se muere la gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la derrota, la muerte? Lo vamos a ver más adelante. Primer punto. Jesús, para derrotar, para tener su gran victoria, nació sin conexión al pecado. Como te decía, todo ser humano nacido de hombre y de mujer hereda el pecado. Porque como hablábamos entre semillas y tierra, la tierra como tal es como neutra, pero la semilla es de donde sale el árbol, ¿verdad? Si tú no le tiras a la tierra una semilla, ahí no va a salir ningún árbol. Llevándolo a la biología humana, si tú a un óvulo no lo fecundas con espermatozoide, no va a haber un humano. Y espiritualmente está el óvulo de la mujer, está la semilla del hombre, y esa semilla que viene contaminada, llega a ese óvulo y ¡pum! ¿Cómo sale algo contaminado con el pecado? En Romanos 5:12 nos dice, vamos a leer mucho hoy, hermano, así que busca tu Biblia, lee teléfono, la pantalla, pero vamos a leer mucho hoy. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Note lo que veníamos hablando, ¿no? Por un hombre entró el pecado, y por el pecado que entró la muerte. La muerte entró en consecuencia del pecado, el pecado entró por una tentación de Satanás, y Satanás creó un sistema llamado mundo. En Mateo 1:18 nos dice que Jesucristo fue engendrado de una manera sobrenatural y milagrosa, porque fue engendrado del Espíritu en el vientre de María Virgen. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esa semilla de pecado no llegó al vientre de María para fecundar a un Jesús pecaminoso, sino que el mismo Espíritu Santo, que es santo en su mismo nombre, esencia y naturaleza, engendró milagrosamente al vientre de María y nació un ser sin relación al pecado. El mismo pasaje lo relata Lucas y dice, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, este es comunicado a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús no fue engendrado en circunstancias normales, fue algo especial y milagroso. Y así como su vida fue milagrosa y especial, única, su nacimiento también lo fue, sin relación al pecado. Si él era sin relación al pecado, cumplía uno de los requisitos para poder redimir a la humanidad. Pero faltaban 4 más, hermano.
Él tenía que cumplir toda la ley. Y toda la ley son 613 mandamientos. 10 mandamientos, la tabla moral, más las costumbres religiosas de purificación y de comunión los unos con los otros. Estaba difícil, hermano. Si no podemos nosotros con los 10, le metemos 603 más ponchados. Yo creo que si agarramos uno de la tabla, uno de cada tabla, ponchados también, hermano. Ponte que de los 10 agarremos nada más, no dirás falso testimonio. Y te dijera, mira, si tú nada más cumples ese, salvación, hermano, ponchados también. Porque cómo nos encanta decir mentiras, hermano. Hasta jugando decimos mentira. Y mentira es mentira, jugando o no jugando. Y yo cometo muchas de esas, porque a mí me gusta chichaquear con la gente y meterme. Y a mí me gusta, es un pecado, hermano, pero a mí me gusta injuriar. Porque yo crecí con 2 hermanas y entre nosotros había un juego que a mi mamá está ahí y estaba mirando, pero confieso que parte de nuestro juego era el que hiciese que mamá se molestase con el otro. Y lo que hacíamos era buscar la forma en que mamá se enojase con el otro y alborotarle la lengua, le decíamos nosotros. Entonces hacíamos algo y nos mirábamos, y veíamos como mamá le regañaba y nos reíamos. Ese era un juego entre los hermanos y yo quedé así, hermano. Y cada vez que yo puedo trato de decir una mentira para alborotarle la lengua a otro, pero eso es pecado, hermano. Uno se ríe y qué divertido, pero eso es pecado. Y uno tiene que evitar eso. Y estoy tratando, hermano, pero es difícil cuando tú tienes una costumbre que es pecaminosa. El hecho es que no pudiésemos cumplir la ley, todo lo que establecía, porque la Biblia dice en Deuteronomio 27 al 26, maldito el que no confirme la palabra de esta ley, poniéndolas por obras. El que no cumple los 10 mandamientos y la ley del Señor está bajo maldición. Y por favor, no veas la maldición como algo místico, de que, no, estoy salado, algo me va a pasar terrible. No, ya algo terrible te pasó. Pecaste, estás alejado de la gloria de Dios. Esa ya es la maldición. Estar alejado de Dios en sí es una maldición, hermano. ¿Por qué? Porque no es una bendición. No es grato y no es bueno estar lejos de Dios. Aparte, vemos que Jesús cumplió la ley ritual. Le dije que dentro de los 613 hay rituales que tenían que hacer como rituales de purificación, la circuncisión, presentarse a los 13 años y varios rituales que tenía la ley judía. Jesús dice en Lucas 2:39, habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ese es cuando Jesús lo llevan al templo para cumplir todos los rituales de la ley, todo lo que estaba escrito conforme a la ley. Y él se queda en el templo, se perdió y los papás se enteraron como 3 días después. Él venía de cumplir todos los rituales. Entonces ahí vemos algo también muy importante. Imagínate que María o José, a los 8 días se le olvidó circuncidarlo. ¡Ay, ayer era la circuncisión y ya vamos en el 9º día! No hubiese podido tampoco ser nuestro Salvador. No hubiese, hermano. Si se le hubiese olvidado cualquiera de las otras leyes, no hubiese podido ser nuestro Salvador. Mateo 5:17, el mismo Señor dijo lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él sabía que parte de su misión y parte muy importante era cumplir cada aspecto de la ley, y se le agregó algo más, de los profetas. Y hay muchas profecías respecto al Mesías, y él tiene que cumplir cada ley y cada profecía. Era muy difícil, hermano, para ti, para mí, imposible, pero alguien sin conexión del pecado, Dios en carne, podía hacerlo.
En Efesios 2, 14, 15 dice, porque Él mismo, hablando de Jesús, es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Pero la parte que para este tema vamos a hacer énfasis es que abolió en la carne la enemistad y la ley de los mandamientos. Él cumplió. Cuando ahí dice abolir, no es que lo tumbó y lo dejó abolido, es que lo cumplió, y las consecuencias que traía la desobediencia de la ley la anuló porque la cumplió. A usted no le van a meter una infracción de tránsito si cumple con todos los requisitos de la ley, ¿verdad? Pero si usted incumple uno, le va a salir una infracción. Jesucristo cumplió todo, abolió la infracción que podía poner la ley si se incumplía, y ahora con ese cumplimiento abrió para nosotros una esperanza y una oportunidad. Pero también, aparte de cumplir la ley, Jesucristo nunca pecó, hermano. Nunca. Dice 1 Pedro 2, 21, 23, Pedro, que vivió 3 años con nuestro Señor Jesús, Pedro, que fue del círculo íntimo de Jesús, que conocía bastante bien a Jesús, dice lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué está diciendo Pedro? Yo viví con él y él nunca pecó. Yo nunca lo vi pecando. Yo vi cuando lo azotaban y aún así no decía nada. Yo vi cuando lo maldecían y él no maldecía de vuelta. Yo vi cuando lo calumniaban y él no calumniaba, ni peleaba, ni decía sus 4 cosas. Él nunca pecó. Hermano, de nosotros nunca se puede decir eso, porque mientras más conocemos a alguien, más le conocemos el pecado. Mira, tú lo puedes ver de lejito. No, ese es tremendo hermano. Mire, se llega acá, cantadora, y de repente tú empiezas a conocerlo y tú ves que, ay, hermano, no sé si se le salen como groseritas, le salen como malas palabras, pero bueno, esa es la obra del Señor, ¿no? Y después lo conoces un poquito más y de repente ves que el hermano te empieza a mandar puros reels de mujeres bailando indecentemente y tú, ay, pero este hermano como que agarró confianza, ¿qué le pasa? O conocemos a la hermana y mientras más juntamos empieza, ay, hermana, mire lo que me enteré de fulanita para que ore por ella, porque está muy pecadora. Y uno dice, oye, mientras más conozco, más le noto el pecado. Pero con Jesús fue distinto. Mientras más compartían con él, menos se le veía, porque no había ninguno. Y ellos buscaban ocasión para hacerle caer una equivocación, un error, una blasfemia, una herejía, y no encontraron ni uno, hermano. Ahí vemos que nuestro Señor fue santo, es santo y sin pecado. Y gracias a Dios por esa santidad, hermano. Porque si no hubiese cumplido ese segundo requisito, tampoco tú y yo tuviésemos libertad y vida en abundancia. Porque Él dice en Juan 8:29 que el que me envió, hablando de su Padre, está conmigo y no me ha dejado, solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Jesús siempre hacía lo que le agradaba a su Padre. Tercer punto. Ya Jesús venció ¿qué? Según hemos nacido. No tenía una conexión con el pecado. En el segundo punto vimos que venció el pecado viviendo una vida de cumplimiento pleno en la ley. El tercer punto, y a nosotros nos encanta decir esto, venció a Satanás. Y nos encanta cantar y para machacarle la cabeza al diablo.
porque que el diablo está vencido, hermano. La victoria de Jesús. Pero ¿sabes qué es triste? Que a veces hay unos hermanitos que dicen, no, porque es que Satanás me tiene arrastrado. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo lo va a arrastrar alguien que está vencido? Si Cristo te dio su victoria, ¿cómo vas a decir tú que Satanás te está arrastrando? Repréndelo y ya. ¿Qué dice la Biblia? Resistí al diablo y ¿el qué? Y no dice que le va a dar más duro para que resistas con ganas. No. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a ver cómo Jesús, y dice la palabra que venció a Satanás. ¿Ustedes se acuerdan la primera ocasión que sé que le vino a la mente cuando fue tentado en el desierto? Tremenda derrota le dio Jesús a Satanás, porque él venía con la misma estrategia que le presentó a Adán. Porque dijo, si me funcionó con Adán, que fue creado sin pecado, me va a funcionar con Jesús, que fue concebido y sin pecado. Dijo, si lo maté a aquel de esta forma, a este también. Y el pobre ser salió con las tablas en la cabeza, porque Jesucristo le dijo, escrito está. Y cada tentación que hizo, se la abatió, hermano. Se la arrebató, ahí le machacó esa cabeza. Y siguió venciendo a Satanás. Pero, yo me adelanté, pero bueno, lo invierto. Venció a Satanás. La Biblia dice en Mateo 4:11, que en cuanto a la tentación, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermano, pero no fue la única vez que lo venció. ¿Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pedro le dice, Señor, que tal no te pase? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí. Esa fue otra derrota que le dio al diablo. Porque el diablo manipuló, sembró un pensamiento en Pedro para que él no fuese a la cruz. Pero ¿qué nos dice Hechos 10:38? Como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro estaba relatando lo que hacía Jesús. Jesús dice que anduvo haciendo bienes y sanando a ¿quiénes? A todos los oprimidos por el diablo. Y esa es otra victoria. Porque si el diablo tenía oprimido a alguien y tú le liberas a ese oprimido, estás liberando a alguien de las manos de Satanás. Y Satanás está perdiendo a esa persona. De esa forma también Jesucristo venció a aquellos que estaban endemoniados, aquellos que estaban oprimidos por Satanás, y liberándolos venció a Satanás. Porque vamos a imaginarnos eso con la siguiente figura. Imagínate que tú tienes que liberar a unas personas que están secuestradas, ¿sí? Y están secuestradas vamos a ponerlo fantasioso, en una torre, como en la de los cuentos. Y tu misión es liberar a los que están en la torre. Pero para liberar a los que están en la torre, tú tienes que pasar por el opresor, el que los tiene cautivo. Y vamos a llamarlo muy imaginativamente Satanás. Para tú poder llegar a liberar de la torre, tienes que vencer a Satanás. Entonces tú vas e intentas, pero si pierdes, no puedes liberarlo, ¿verdad? Pero si ganas, podrías liberarlo. Entonces cuando Jesús andaba sacando demonios, estaba derrotando a Satanás. La victoria de Jesús, no pensemos que fue únicamente en la tentación, fue algo que hacía en todo su ministerio. En 1 Juan
Primera de Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y mira lo que viene después que me encanta. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer las obras del diablo. Y tú no puedes deshacer las obras del diablo sin vencer al diablo. Jesús venció sobre Satanás. Pero no solamente en esos aspectos, hermano. Jesús derrotó a Satanás en la cruz. Fue la victoria grande y sublime de Jesús en la cruz. Derrotó a Satanás. Satanás pensaba, lo maté. Yo te aviso, Chirulí, dije. Yo te aviso, quédate ahí sentado. Porque Colosenses 2:13-15 dice, hablando de nosotros, es que nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y presta atención a esto. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y mira lo que dice el verso 15. Despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay Satanás, no hay demonio, no hay potestad, no hay sombra ni tiniebla alguna que no haya sido derrotada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa es la gran victoria de Jesús, hermano. Y la gran victoria de Jesús es nuestra victoria. Pero no solamente venció a Satanás, venció todo el sistema que Satanás había orquestado para que la vida de cada ser humano viviese esclava a través del pecado. ¿No te das cuenta que Jesús empezó su ministerio y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si hay un reino establecido que era el sistema de Satanás y viene Jesús pregonando que el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué pasa con el reino anterior? Perece, hermano. Perece. Y tú dirás, pero yo veo que por ahí está el mundo y el reino, todavía hay gente en ese mundo de tiniebla. Entonces nos estamos equivocando. Espérate allí. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No cercado como lo dije mal. Dice en Lucas 17:20-21, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Te repito, esa misma pregunta que nosotros nos hicimos, ¿y dónde está el reino de Dios? Porque no está el reino de Dios porque yo todavía veo pecado, yo todavía veo maldad, yo todavía veo opresión. Y los fariseos preguntan, ¿cuándo va a venir el reino? Jesús le dice, es que no es que van a decir, ahí están, o allá está, mira, está en Caracas, mira, está en Jerusalén, está en Nueva York. No, el verso 21 dice, porque he aquí el reino de Dios está entre ¿quién? Entre vosotros. Que nosotros lo diremos, entre nosotros. El reino de Jesús es un reino que ya fue instaurado, pero no ha sido consumado. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo venció al mundo instaurando su reino, un reino espiritual, donde tú ya no, cuando crees en Jesús y lo reconoces como el Salvador de tu vida, sales de ese reino de tinieblas y eres llevado al reino de luz, al reino de Dios, al reino de los cielos. Pero eso es espiritual. Espiritualmente, tú eres parte del reino de Dios.
Pero llegará un día, porque el Señor está aguantando su regreso hasta que el último de los escogidos crea. Y cuando el último de los escogidos crea, hermano, sonará trompeta. Y con voz de arcángel y trompeta de Dios, Él descenderá de los cielos y nos tomará a nosotros los que estemos allí. Seremos arrebatados en el cielo y los que murieron serán resucitados y estaremos con Él e instaurará su reino eterno, físico e inmortal. Y esa es la consumación del reino. Entonces el reino de los cielos está espiritualmente, está venciendo al mundo, venció al mundo y vencerá definitivamente cuando el Señor regrese nuevamente con sus ángeles en gloria. El mundo está vencido, hermano. Jesucristo dijo: yo vencí al mundo. No os preocupéis, yo vencí al mundo. Y no dijo en futuro: yo venceré al mundo. Él dijo: yo vencí. Tampoco dijo en pretérito: yo estoy venciendo. No. Él dijo: yo vencí al mundo. ¿Y cómo? ¿Cómo venció Jesús al mundo? Porque tenemos que entender a la venció al mundo. ¿Cómo? A mí me gusta mucho hacerme preguntas. ¿Cómo venció Jesús al mundo? Si el sistema del mundo estaba controlado por Satanás, y tú vences al que controla el sistema está vencido. ¿En qué se basa el sistema? La manipulación de Satanás a través del pecado, infringiendo temor con la muerte. Peca, la vida es una sola, y si mañana te mueres. No, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Y lo decimos cuando vamos a decir una estupidez, a hacer una estupidez, ¿no? Pero ya ese sistema está vencido, hermano. Ya nuestro Señor venció. Eso quiere decir que tú también tienes victoria sobre el mundo. Quiere decir que tú puedes decirle no al mundo, puedes decirle no a Satanás. Lo que pasa es que amamos mucho al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te manipula con pecado. ¿Y qué le gusta a esta carne? El pecado. ¿Qué no le gusta a la carne? La oración y la lectura de la palabra. Mira, yo tengo que confesar que cuando mi esposa me dice antes de dormir: no, vamos a leer la Biblia, sobre mí llega un peso de sueño. Porque no decir: mira, llegó como una energía espiritual para orar, no, me da sueño, hermano. Yo puedo estar activo, vamos a hacer devocional. Entonces estamos leyendo el Salmo, que estamos en Salmo. Y, sí, el salmista dijo, y empezó yo a balbucear tonteras, hermano. La carne es así. Pero dime esa hora, mira, vamos a salir, que vamos a no sé qué. Ay, vale, activo. Porque es lo que le gusta a la carne. ¿Qué le gusta a la carne? Satisfacerse a sí misma. Y mayormente la carne se satisface pecando. Por eso es que el pecado se te hace tan tentador. Y ahora por favor no diga: ay, hermano, es que yo peco porque es que la carne, usted sabe cómo es eso. Se quiere satisfacer. No, que la carne es muy débil, inevitablemente. Ay, ¿quién podrá contra mí esta carne tan horrible que tengo? Y por eso es que yo caigo. No, usted cae porque usted quiso caer. No venga usted con ese cuento chimbo. No, hermano, es que yo estaba aquí de repente, ¡pum!, abrí los ojos, estaba pecando. No, usted fue pecando porque usted le provocó pecar e hizo caso omiso a la ley de Dios y lo que le decía el Espíritu Santo en ese momento. Entonces, la victoria de Jesús hasta ahora la hemos estudiado en que Él fue sin conexión al pecado, venció al pecado, venció a Satanás, venció el sistema de Satanás y en la cruz dio su vida y al resucitar al tercer día, ¿a quién derrotó?
a la muerte. Era una mañana del domingo en la primera hora. Iban las tres Marías a ungir el cuerpo del Señor. Y cuando se acercan no encuentran el cuerpo del Señor. Van corriendo y se le aparece un ángel y le dice: mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. El Señor Jesús resucitó, hermano. Y Él lo dijo. Él dijo que iba a resucitar. Y eso lo hace a Él más confiable. ¿Por qué? Si Él no hubiese dicho que iba a resucitar y resucita, y tú dices: ¿qué pasó aquí? Tú no estabas muerto, ¿verdad? O sea, ¿cómo que? ¿Y para qué resucitaste? No, que esa era parte de mi plan. Pasa que se me olvidó decírselo. Ay, y quedamos como perdidos. ¿Pero para qué? Pero si estabas muerto, porque ¿qué pasó? Quedamos extrañados, ¿no? Si ese hubiese sido el caso. Pero Él siempre dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite. Y Él lo decía, y los discípulos se entristecían, a veces no entendían. Y Él le decía: voy a resucitar. Señor, danos señal alguna. Ninguna señal le será dada a esta generación adúltera, salvo la señal del profeta Jonás. Es que se le iba a tragar un pescado. No, que iba a estar en el interior de la tierra por el mismo tiempo que estuvo Jonás en el interior del vientre y después salió. Eso es lo que está diciendo. Jonás murió, estaba en el pez, salió y estaba vivo. Yo daré mi vida, estaré en el sepulcro y saldré vivo. Y salió, hermano. Gloria a Dios, porque Jesucristo resucitó. Y esa es la victoria sobre la muerte, hermano. Porque dice 1 Corintios 15, del 20 al 28. Oye, no, este no es el verso. Sí, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Creo que es 1 Corintios 15, versículo 3. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Él no fue que apareció, resucitó y bueno, me voy escondido a la ascensión y que nadie me vea. Porque entonces, ¿quién podría decir que resucitó? Pero Él se presentó a los 12. Después se le presentó a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Se le presentó a Santiago, su hermano. Y por último, al apóstol Pablo, como un abortivo, decía el apóstol Pablo de sí mismo. Hay testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Si algo están de acuerdo todas las religiones de la tierra, todos los historiadores de la tierra, todos los científicos de la tierra, es que hubo un hombre en la historia llamado Jesús de Nazaret, que murió en la cruz en el poder de Poncio Pilato y resucitó al tercer día. Eso es innegable. Y el que lo quiere negar es porque se rehúsa en su corazón a creer la verdad más evidente de toda la tierra, que Jesucristo resucitó. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarte algo que me parece bastante relevante. Y sobre todo porque hay mucho tema ahorita con el Islam, la guerra alborotó los bandos, entonces están saliendo muchos predicadores del Islam y gente engañada dice: no, pero es que el Islam es una religión muy buena, que pi, pum, pam. Y los musulmanes, los que creen en el Islam, dicen lo siguiente: ¿sabes? Yo no creo que Jesucristo haya resucitado por lo siguiente. Yo no creo en la Biblia, perdón. Yo no creo en la Biblia y ni creo en Pablo porque Pablo mintió. ¿Cuándo mintió? Le dicen. Pablo mintió cuando dice que Jesucristo fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ellos te dicen lo siguiente: búscame tú en el Antiguo Testamento donde dice que Jesucristo iba a resucitar al tercer día. ¿Qué parte dice eso? No lo vas a encontrar.
Así textual no lo vas a encontrar. Tú no vas a encontrar Jesús resucitará el tercer día. No. También poco vas a encontrar una parte que diga Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No lo vas a encontrar tal cual. Pero en las profecías te vas a topar con Isaías 53, que dice que Él fue traspasado por nuestros pecados, ¿no? Que Él fue sepultado, que Él vería otra vez la vida y que vería el fruto de su aflicción y se regocijaría. ¿Qué está hablando allí? De que el Mesías iba a morir, al morir iba a resucitar y vería a quienes salvó por medio de su sacrificio. Entonces, hay muchas personas de falsas ideologías que dicen que cuando Pablo dice que Jesús murió conforme a las Escrituras, dicen eso no estaba profetizado porque nunca decía que Jesús iba a morir. Y Isaías 53, ¿dónde lo dejas, pues? Ahí está completico. Seguimos. Isaías 25:8, hablando de la victoria de la muerte, dice: destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová al Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cuántos se alegran en su salvación? Amén, hermano, con alegría. Pero esto me hace a mí hacerme una pregunta. Allí dice: destruirá a la muerte para siempre. Jesús derrotó la muerte, pero todavía estamos muriendo, hermano. Y entonces, ¿cómo hacemos con esa escritura? Porque o la derrotó y aquí dice que la destruirá para siempre, ¿o qué es? Porque todavía se siguen muriendo personas que amamos y queremos alrededor del mundo. Entonces derrotó la muerte, y si la derrotó no deberíamos estar muriendo. Y eso es algo que tenemos que entender a la luz de las Escrituras. Primero, cuando el pecado entró la muerte, ¿cierto? La muerte espiritual y la muerte física. Y todos nacemos espiritualmente muertos. Cuando Jesús te llama con sus cuerdas de amor y tú lo reconoces como tu único y suficiente Salvador, en ti opera transformación de vida, en ti la muerte se anula, esa muerte espiritual, y empiezas a vivir abundantemente, como ríos de agua viva dentro de tu ser. Es la vida abundante en el Señor, porque estando muerto, viviste. Y esa es la derrota sobre la muerte, pero no es la única derrota sobre la muerte, hermano. No es la única derrota, porque el Señor vendrá y vencerá de una vez por todas a la muerte y viviremos eternamente con Él lo que hemos creído en Él. Esa es la consumación final de la muerte. Acompáñame a leer 1 Corintios, que vamos a leer bastante de allí, que ni siquiera lo voy a explicar porque está bastante explícito. 1 Corintios 15, del 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo. Cristo, las primicias. Luego, ¿quién? Los que son de Cristo. ¿Cuándo? O sea que no es todavía. ¿Cuándo es? En su venida. Luego de esto, ¿qué viene? El fin. Después que Jesucristo venga y nos resucite, viene el fin.
cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aunque Jesús derrotó al diablo, el diablo todavía tiene permitido andar suelto según designio de Dios, porque llegará el momento en que ¿qué? En que suprimirá todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Verso 25. Porque preciso es que Él reine, Jesús reine y está reinando, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos sus enemigos, todos. Nosotros antes éramos enemigos del Señor. Y cuando nos rescató, ahora nosotros estamos ¿cómo? A sus pies. Pero porque nos rendimos a Él. Pero hay personas que continúan siendo enemigos de Dios porque rechazan a Dios, odian a Dios, detestan a Dios, donde Dios, Jesucristo, tendrá que ponerlo a sus pies, pero aplastándolo. Es distinto. Ahora, vamos a seguir viendo. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿quién? La muerte, hermano. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, al Padre. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas a Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vamos a brincar al verso 51 y vamos a leer un poco más. Y aquí os digo un misterio. Aquí viene el misterio. No todo, ¿qué? Dormiremos. ¿Y ese dormir es qué? Porque nos dio insomnio. Morimos. No todos se van a morir, dice allí. Pero todos seremos transformados. En un momento. La versión Y dice en un átomo. En lo más mínimo. Traducimos en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles quiere decir que tu cuerpo ya no va a anhelar el pecado, porque ya no tiene la corrupción que heredó de Adán, sino que tiene un cuerpo vivificado y transformado semejante al cuerpo de Cristo y de la naturaleza de Cristo, hermano. Sigo. Porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestida de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué dice, hermano? Dígale duro y con gozo, hermano. La victoria de Jesús sobre la muerte, hermano. Ya no habrá muerte nunca jamás, ni del cuerpo ni del alma, porque Jesús venció. Y la victoria total de Jesús. Sorbida está la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte, ¿cuál es? El pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Nosotros nunca podíamos vencer. Era imposible. Jesucristo venció por nosotros. No le tenga miedo a la muerte, hermano. Tampoco quiera morirse, ¿eh? Pero no le tenga miedo a la muerte. La muerte es la transición a nuestro eterno e inmortal estado de vida. Es la puerta de entrada a nuestra habitación externa y celestial.
Por ahora, mientras estemos en este cuerpo y mientras vivamos en este siglo, no de 100 años, sino en esta época, antes de que Cristo venga, viviremos la amargura de la muerte. La viviremos, hermano. Nos dolerá, extrañaremos, sufriremos. Pero el que muere en Cristo vive eternamente. Porque sorbida es la muerte en la victoria del Señor. Por último, el apóstol Pablo nos hace una recomendación. ¿Qué nos recomienda? Así que, hermanos, verso 58. Hermanos míos, y es lo mismo que yo le puedo decir, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, hermano, no se canse. La victoria ya la tenemos, hermano. Yo sé que a veces la vida es difícil. A veces nos cuesta luchar contra el pecado. A veces creemos que no tendremos la fuerza. Pero es que la victoria no es tuya. La victoria es del Señor. Y es en su victoria, y únicamente en su victoria, en que tú y yo podremos perseverar hasta el fin de nuestros días. Sea que muramos, sea que veamos la venida gloriosa del Señor, nosotros viviremos por la victoria de Jesús. La gran victoria de Jesús. Vamos a orar, hermano. Ponte de pie conmigo y vamos a glorificar el